de Internet. El día de hoy vamos a hablar sobre Internet y los conflictos geopolíticos que se ha estado hablando mucho en los últimos meses, pero que sigue siendo un tema bastante vigente, ¿no? Y no solamente por los sucesos que están ocurriendo al día de hoy, sino por que ya tiene muchos años que han existido los riesgos contra el Internet de limitarla, de dividirla, segmentarla con algún tipo de interés sociopolítico. Quiero presentar a los que nos van a acompañar el día de hoy. En principio, las damas primero. La doctora, agradecemos mucho la presencia de la doctora Cintia Solís. Ella es socia directora de la firma LexInf IT Legal, imagino que es en inglés, Advisory, coordinadora de la Comisión de Protección de Datos y Transparencia de la Barra Mexicana de Abogados, miembro del sexto Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias y bienvenida Cintia Solís, doctora Cintia Solís, a este Muchas gracias panel. por la invitación. También se cuenta con nosotros el doctor Luis Miguel Martínez Cervantes, que le agradecemos mucho su presencia. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Internet Society Global. Es miembro del board, ¿no? Del Consejo Directivo. También es expresidente del capítulo México de la Internet Society. Es presidente del sexto Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México y académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Miguel. Muchas gracias a ti, Jeffrey, y a todos por estar aquí. Perfecto. Bueno, para iniciar, yo voy a ser el moderador. Mi nombre es Jeffrey Fernández, soy presidente del capítulo actualmente. Y el tema de la división de Internet o los riesgos que presenta Internet se han agudizado y han salido a la luz últimamente, en particular porque Ucrania pidió que se separara, se bloqueara a Rusia de la Internet global. Esto, pues, no es la primera vez que ocurre, es quizás la vez más notoria. Han ocurrido en otras ocasiones, digamos, si no bloqueos de esa naturaleza de cortar un país por completo, sin un exceso de regulación o un exceso de límites, como el caso de China y varios otros casos, incluso dentro de la misma Rusia, que dicen que leí por ahí que Rusia incluso quiere tener su propia Internet. No solamente es el deseo de otros países de Europa cortar o bloquear a Rusia, sino la misma Rusia incluso quisiera estar aislada. Y responde esto a muchos intereses de que los ciudadanos no tengan acceso a la información o a una serie de recursos que se encuentran fuera del propio país y que se encuentran a nivel global. Entonces, el tema da para mucho. Y pues no sé quién quisiera iniciar con la voz, si Cintia o Luis Miguel. Iba a participar también Eric Huesca, pero se perdió en la carretera allá en la península de California y ya no pudo estar con nosotros. Pues quien guste. Vas, Cintia. Ok, bueno, justo tras bambalinas, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer colaborar con ustedes, con ISOC, pero además también de temas que, como decía ahorita Jeffrey, pues no son nuevos, eso es algo muy importante, no son nuevos, ya tiene muchísimo, o sea, se han dado en diferentes ocasiones, pero ahorita creo que con el tema tan candente que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, pues sí, o sea, la verdad es que se ha tomado como mucho partido de un lado y del otro, y creo que por eso se vuelve como mucho más relevante. Entonces, bueno, a ver, ¿qué sucede con ese tema de los conflictos geopolíticos? La geopolítica no es realmente nueva, estamos hablando que ya tiene más de 100 años, pero es importante para entender cómo se mueven las piezas del ajedrez. Cómo realmente es interesante porque si nos ponemos a verlo de una manera como muy objetiva, no es tan distinto a los conflictos que se tienen eventualmente, ¿no? En situaciones un poco más del día a día.
¿Y qué es lo que pasa? Que pues justamente parte de lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se han estado configurando intereses y cómo ciertos países se han, no quisiera llamar, no quisiera utilizar la palabra aliado por las implicaciones que tiene, pero de alguna u otra manera han generado empatía o han creado empatía con Ucrania y otros que han creado empatía del lado ruso. Y justamente como lo comentaba, una de estas manifestaciones de empatía estaba enfocada a cómo le voy quitando recursos a Rusia. Y no quiero prejuzgar, yo no digo que esté bien o que esté mal, pero justamente dentro de todos estos recursos que se han estado reduciendo, como medios de pago, como justamente venta de algunos objetos, en lo particular, pues también está por ahí esta manifestación de algunas empresas, sobre todo norteamericanas. Creo que para nadie es un secreto que Estados Unidos pues está más del lado obviamente de Ucrania, ¿no? Y otros miembros de la OTAN. Pero justamente aquí es donde viene esta pregunta de qué sucede con estos posicionamientos por parte de empresas muy importantes, que no digo que sean las más importantes, pero sí soy muy importantes a nivel internacional, como Meta, como Google, como Apple, que han dicho de alguna manera que están de acuerdo con, o que de alguna manera van a cerrarle, ¿no? Pues el acceso al público ruso a este tipo de servicios. Y parte de lo que vamos a discutir ahorita, que no va a ser discutir, vamos a intercambiar opiniones, porque ya habíamos dicho que esto es muy cool, muy relajado, pues tiene que ver con eso, o sea, qué tan válido legalmente hablando, porque muchas de las cosas que vamos a platicar probablemente, y no sé, ya veremos si Luis coincide conmigo o no, pero eso no es tan relevante, lo relevante es lo rico de esta disertación, es que hay cosas que son políticamente incorrectas o que vulnerarían los principios básicos de la Internet, incluso hasta de la visión de derechos humanos, pero que son legales. O sea, que jurídicamente son viables, aun cuando sean políticamente incorrectos o cuando incluso pudiera entenderse que son violatorios o limitantes del ejercicio de ciertos derechos humanos. No, pues me suena muy bien el panorama que pones. Yo creo que el planteamiento, partiendo desde el conflicto Rusia-Ucrania, nos sitúa ahorita, pero antes de que empezara la transmisión, pues estábamos recordando, desde que nació el Internet ha sido no, ni siquiera se puede llamar el hueso de la discordia, es simplemente el oscuro objeto del deseo. Sí, Buñuel. Es el anillo del Señor de los Anillos. El anillo del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Bueno, porque conlleva una de las grandes libertades del Internet, que es la libertad de expresión, que aparte pues es un derecho humano universal, ¿no? Ahora, a mí no me preocupa tanto la consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, porque pues ahorita todo es bla, bla, bla. ¿Sí? Los activos informáticos de Occidente en Rusia son demasiados, ¿sí? Y la imposibilidad de cortar todos los cables para desconectar a Internet a Rusia de la Internet, pues es prácticamente imposible. Lo que sí es de preocuparse es la ideología que hay atrás de los dos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo conflicto geopolítico implica ideología. Entonces, al haber una ideología de por medio, pues el tema deja de ser la Internet y más bien cuál es la postura de cada quien y qué es lo que hay atrás de esa postura. Pero vámonos un poco más atrás, porque lo que a mí me preocupa no es los que quieren desconectar a otros, sino los que se autodesconectan, ¿no? O sea, tipo China, que cruzas la frontera de China y pues estás en otra Internet, ¿no? No sabes si el Google que estás tomando en Shenzhen, enfrente de Hong Kong, pues es realmente Google o no es Google, ¿no? Y si quieres entrar a tu Facebook más allá de esa línea de vista a Hong Kong, pues se acabó porque eso no existe ahí. Eso es lo que realmente me preocupa, porque ya deja de ser una desconexión y se convierte en un ejercicio de censura y de espionaje y de todo lo que no nos gusta decir. Entonces yo creo que
lo que vivió Jeffrey cuando se creó el capítulo de México, pues es muy distinto a la Internet que muchos años después dejó de ser esa Internet de los ingenieros, de la gente nerdosa como uno, y se empezó a convertir en una Internet de abogados como tú, que empezaron a ver otras, pues siempre le encuentran el pero, ¿no? A todo. Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente nace el conflicto geopolítico y claro, pues ese, como dices tú, el anillo del Señor de los Anillos, que tiene pues a sus elfos cuidando el anillo y a sus gargantúas tratando de robárselo para tener esa hegemonía, pero ya no es una hegemonía militar o militar directamente, es una hegemonía que parte de la información y de esa contrapropaganda y limitación de la libertad de expresión. ¿Cómo ves? Bueno, pero es que tú decías que, no, que esto no... Igualmente, ¿qué podemos decir de cuando se empiezan a limitar los accesos a Internet en aras de una mayor seguridad? Por ejemplo, vamos a cuidar a los niños de pederastas. Entonces vamos a tener más control, vamos a tener más limitaciones, vamos a vigilar. Y si vamos a vigilar, entonces estamos atacando la privacidad. Entonces, eso, bueno, aunque me salió un poquito el aspecto sociopolítico, pero también es un riesgo cuando esto ocurre de más, hay una sobreregulación, o sino que estos límites o estos controles tenemos que ver si son buenos o ya no son muy buenos, sino que empiezan a ser inconvenientes. No sé, ustedes qué piensan al respecto. Bueno, a ver, lo que pasa es que justo creo que uno de los grandes errores que ha tenido los gobiernos, ahorita Luis Miguel decía que los abogados nada más llegamos a ver cuál es el problema. En realidad, esa es una visión de los abogados. O sea, digamos que los otros abogados, o más bien, yo creo que soy el tipo de abogada que lo que digo es, a ver, si es ojalá no le muevas, pero acuérdense que incluso la propia ONU, cuando declara pues que el tema del acceso a Internet es un mecanismo para el ejercicio de derechos humanos, y como dirían los católicos, como es arriba es abajo, o sea, literal, como es en el día a día, de la misma forma se tiene que buscar que los derechos humanos y que en general, que no sea, o sea, que no se entienda que Internet es una tierra de nadie, ¿no? Que al final, técnicamente hablando, podría serlo, pero al final, jurídicamente hablando, no es así. Entonces, yo creo que entendiendo esto, porque a veces también tengo conflictos con mis colegas. Ahorita Jeffrey comentabas el tema de la sobreregulación. O sea, yo creo que al final hay que entender cómo funciona Internet, porque hemos tenido muchos casos, sobre todo en México. En México, la verdad es que sexenio tras sexenio, o sea, literal es que ya parece cuota, de repente salen propuestas legislativas que son un auténtico bodrio, que además no entienden cómo funciona Internet. Por ejemplo, recientemente la propuesta que tenía por ahí el Monreal. senador, ¿manda? Monreal. Monreal, exactamente. O sea, a ver, no te puedes abanderar tratando de defender la libertad de expresión y entonces decir, no se preocupen, yo voy a defender la libertad de expresión, ¿cómo lo voy a hacer? Pues regulando a todas las redes sociales. No, espérate, no funciona así porque el doctor Martínez comentaba hace un momento, o sea, ¿qué es lo que hace China? Pues China dice, estos son mis canicas, de aquí para acá, o sea, de la frontera para allá puede ser WhatsApp, pero de aquí para acá solo WeChat, ¿no? ¿Qué pasa? Al final del día, cuando tú tienes un esquema de sobreregulación, lo único que estás haciendo, pues es de facto, o sea, aunque no lo estás haciendo de derecho, o sea, no es que estés prohibiendo jurídicamente la entrada al mercado nacional o a los usuarios nacionales, pero si las empresas dicen, para mí es muy complicado tener presencia o que estos servicios se presten en ese país, lo que haces es, pues sales del país, o sea, sales más del país, y por eso lo pongo entre comillas, porque al final todos sabemos que aunque
tu IP esté restringida para el uso de ciertos servicios, pues puedes utilizar otras tecnologías para salir y tener acceso a ese servicio. No sé si me explico. El problema es justo que cuando no se entiende cómo funciona Internet, tienes esta manía de sobreregular y obviamente desde una forma inocente, por decirlo de una forma lo más inocua posible, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago yo para restringir esto y para que esto no pase? En lugar de, y entonces la visión es regular la tecnología y no regular la conducta, y entonces pierdes justamente el foco, porque al final volvemos al mismo punto. Lo que importa no es la tecnología, sino lo que estás haciendo. La tecnología es neutra, no es que sea buena o mala. Al final, como siempre, lo que se tiene que buscar es que las conductas que son contrarias a los derechos, que van en contra de la propia sociedad, pues esas conductas sean punibles en caso de que sea necesario. Yo creo que tocas, perdón Jeffrey, pero yo creo que tocas algo muy interesante. La sobreregulación es la consecuencia de una falta de entendimiento y conocimiento, ¿sí? Como que, digo, no sé si en otras ramas, pero en particular en lo que tiene que ver con la tecnología, si el legislador o el gobierno sobreregula, es porque desconoce realmente cuál es el límite de esto. Hay un caso muy interesante, ¿no? La frontera de México-Estados Unidos. La frontera de México-Estados Unidos, físicamente para nosotros y técnicamente no es permeable. O sea, no hay un libre tránsito de personas. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertas restricciones migratorias, teóricamente, de un lado hacia el otro. Pero los datos también están restringidos. Hay muy pocos pasos fronterizos de datos oficiales, ¿sí? Por ejemplo, cuando AT&T construyó su red global, el paso fronterizo se realizó en McAllen, Texas, y en Reynosa. Y hay pues una pared ahí donde se conectan las fibras mexicanas con las fibras de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes llegar con unas pinzas, teóricamente, o con un cortador de alambre, cortas las fibras y se cortó el flujo de datos entre los dos países. Pero no le puedes poner un hasta aquí a una señal inalámbrica. Sí, entonces tú tienes teléfonos que antes, cuando no existían estos acuerdos de roaming, estabas en Tijuana y cada 10 minutos, cuando pasabas cerca de la frontera, te decía bienvenido a Estados Unidos y luego te decía bienvenido a México. Y como no había acuerdos de roaming, pues era un dineral que te cobraban porque pues cada vez que te conectabas a Estados Unidos, como taxímetro, clink, clink, clink. Y en el sur, en Guatemala, la situación es todavía más curiosa. No hay pasos de datos alámbricos porque hay un río de por medio. No sé si en Tapachula existe un paso de datos como tal, pero pues si te lleva a la nada en Guatemala, ¿no? Pero en la frontera, en el río Usumacinta, lo que tienes es servicio de Claro, no tienes servicio de Telcel, pero es el mismo dueño, ¿no? Entonces, pero curiosamente, al tener servicio de Claro en el sur, bueno, en Chiapas, te cuesta $3 el minuto, ¿no? Entonces, pues ahí empiezas a ver como algunos de estos problemas y cómo también la frontera sur pues está totalmente desprotegida, podría venir un hackeo masivo como el tráfico de armas en la frontera sur y pues ni quien se dé cuenta. Pero a final de cuentas la poca conectividad de Chiapas pues no te da chance de hacer nada, ¿no? Y luego nos tenemos que meter a la otra frontera invisible que es la satelital. Sí, porque ahora con los satélites de órbita baja, si te logras meter a esta nube de satélites, pues vas a poder hackear donde sea, ¿no? O vas a poder, ¿y cómo los desconectas? Y entonces, estos países autoritarios
entre ellos algunos de Arabia y bueno, de los países árabes y África y China y si quieren Rusia, pues tienen que combatir lo satelital. Y entonces, ¿qué haces? Le quitas a la gente la posibilidad de recibir una señal satelital, como sucedía en México, que era casi delito tener una parabólica. Sí, hace muchos años eso ocurría, ¿no? Tenías que tener un permiso especial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener una parabólica. Recuerdo esos años, hace mucho de eso, por fortuna. Bueno, pero ahora con la guerra de Rusia-Ucrania, hay que recordar que Elon Musk para conectarse a su red satelital Starlink para que los ucranianos sigan teniendo enlace a pesar de que sufrieran algún tipo de boicot o ataque a sus líneas de comunicación y se considera que es esencial, ¿no? En Europa está ocurriendo desde hace muchos años cada vez más y más regulaciones. La cuestión técnica, como tú lo acabas de mencionar, pues sea inalámbrica, sea por fibra óptica, eso está funcionando. Hay, con toda la tecnología que eso implica, los routers, etcétera, ¿no? Los servidores dominio, etcétera. Sin embargo, de todos modos entra para los países que tienen la capacidad tecnológica de hacerlo, la regulación. Volvamos al caso de China, que en China no puedes ser todo y no puedes tener acceso a todo, está limitado. Tienen su propio Facebook, su versión de Facebook, Twitter, como sus clones adaptados a China y no pueden entrar hacia lo que está en el resto del mundo. Podemos llamar que se está dividiendo el Internet. Eso es un riesgo para el Internet, porque lo de Rusia, Ucrania, Rusia, sí, claro que es un riesgo, que es un riesgo muy claro dejar a un país completamente fuera, ¿no? Se siente un precedente que eso eventualmente impactaría de una manera terrible en todo lo que es Internet. Pero lo que está haciendo, por ejemplo, China, ahí, ¿cómo lo vamos a poder calificar? Yo hasta dudo, Jeffrey, que los chinos emitan regulación, simplemente pues agarran y dicen, pues a ver, mañana le cierran la puerta a Jeffrey Networks y ya no vamos a ver aquí sus aplicaciones, ¿no? Yo no tengo la certeza que sea realmente una regulación como la vemos en Occidente, porque los chinos suelen no actuar como nosotros actuamos y pensamos. Entonces, es todavía más impositivo, autoritario, o simplemente un día le cierran a la llave y se acabó el agua caliente, ¿no? Pero es un tipo de regulación, ¿no? Pues si no permiten a Jeffrey Networks instalarse en China o operar en China, están regulando quién puede operar y qué tipo de información puede entrar al país. Sí, lo que pasa es que hay que entender que obviamente en el mundo tenemos diferentes sistemas jurídicos. Entonces sí puede llegar a pasar que muchas de las regulaciones en general orientales son incomprensibles por el mundo occidental porque están basadas en otro tipo de estructuras jurídicas e instituciones jurídicas. Pero en realidad, o sea, en China sí tienen un sistema jurídico, tienen una constitución, tienen leyes, tienen reglamentos, como bien dices, Jeffrey, o sea, al final, pues sí, sí son vinculantes con el exterior. El asunto es que a lo mejor tienen criterios, que ahí sí le doy un poco la razón al doctor Martínez, que son criterios más radicales, ¿no? Donde dicen, a ver, por un tema de seguridad nacional, por un tema de competencia económica, por un tema justamente, sobre todo el tema de seguridad nacional, que si se dan cuenta, por ahí está leyendo, hay una teoría de que los extremos se juntan, ¿no? Se me olvidó el nombre de la teoría, pero es un poco lo que hace Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también en pro de su seguridad nacional, o sea, sistemáticamente viola muchos derechos humanos, Esa honestamente. es la excusa número uno, ¿no? Seguridad Claro, nacional. exactamente. Además que los chinos dicen, bueno, o sea, yo me voy a aislar. Lo que hacen los norteamericanos es invadir y lo que hacen los chinos es aislarse. O Sí, sea, tal cual. los chinos hacen como justo su bola aquí de cristal y Estados Unidos dice, tú
tu país, que estás a miles de kilómetros de mi frontera, pero ¿sabes qué? Lo que estás haciendo va en contra de mi seguridad nacional, ¡pum!, te invado, ¿no? O ¡pum!, restrinjo alguna cosa, lo que sea, te impongo un arancel, qué sé yo. Entonces, Pues ahí está el caso de Huawei, ¿no? sí, exactamente. Y es el tema como de enfoques. Por ejemplo, y fíjense cómo le dan la vuelta a los chinos. Espero que no me salga mucho Jeffrey de este tema, pero voy a poner un ejemplo de TikTok. O sea, que al final del día que Donald Trump decía, no, hay que comprar TikTok, o TikTok tiene que ser adquirida por una empresa norteamericana porque hay muchos datos de ciudadanos norteamericanos que están en riesgo, y entonces voy a obligar a que se adquiera TikTok. TikTok muy inteligentemente dice, pues no, mi ciela, yo me voy a constituir como una empresa californiana, se instala en California, como una empresa estadounidense cualquiera, y entonces dice, pues ya le di la vuelta. O sea, ahora sí no me puedes hacer nada porque soy una empresa, o sea, ya soy un connacional tuyo, una persona jurídica con los mismos derechos que cualquier norteamericano. ¿Y qué sucede? Que al final el Estado norteamericano se quedó como, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Que entonces, bueno, ok, entonces te voy a investigar. O sea, recientemente están investigando a TikTok porque dicen, es que aún cuando ya se hace una empresa norteamericana, sigues traficando datos de ciudadanos norteamericanos a China. Y entonces justo, o sea, es este tema de cómo técnica y jurídicamente le das la vuelta a diferentes leyes. ¿Cómo le haces para salirte de la aplicación de una norma? Y entonces justamente ahora ya dices, pues ¿qué crees? Ya soy de los tuyos, no me puedes atacar, no puedes atentar contra mis derechos, contra temas de competencia económica, pero pues de nuevo sale el pretexto o la excusa ya de cajón de Estados Unidos del tema de seguridad nacional, y dicen, bueno, pues ahora te voy a investigar porque ¿cómo sé que no estás enviando esa información a China? Sí, fíjate que algún día sería muy interesante platicar con Mike Godwin, que fue miembro del board de ISOC y es uno de los abogados de TikTok y de estos artífices de esta estrategia para para que defender a TikTok, ¿no? Y el cómo, pues, el gobierno de Estados Unidos en cierta capa, porque aparte hay una serie de dobles discursos muy interesantes, ¿no? Y Estados Unidos es el caso más típico. Tenemos la libertad de expresión, por un lado, protegida por la primera enmienda, y todo lo que le quieras agregar con una perspectiva militar, ¿no? Yo creo que todavía nos falta en este mundo ver una invasión basada en un data breach o en un hacking masivo, y que pues haya una invasión militar sustentada en un ciberdelito catalogado de ultraterrorismo internacional y que justifique una invasión a otro país, ¿no? Ya creo que ahí sí ya tocaríamos fondo, ¿no? Sí, porque hoy en día, pues sí, ahí está Assange, ¿no? Lo tienen clasificado como terrorista, ¿sí? Por un data breach, ¿no? A final de cuentas, y todas las personas que estuvieron envueltas en este caso, pues les han aplicado la ley con toda su rudeza, ¿no? Bueno, aquí en México se ha tratado como héroe, recuerda lo que dijo nuestro presidente de Assange. Sí, no sé si. Pero yo creo que nota, ¿no? tampoco tiene mucho conocimiento de quién es Julian Assange, ¿no? Y qué es cuál es la relevancia de Assange, ¿no? Y si tú vas con los... Deja que le saque un leak. Pues sí, y seguramente dirá que hay una fuerza neoliberal que está detrás de Assange, ¿no? Que mientras estuvo en Londres, por ahí lo infiltraron en el cerebro de ideas neoliberales. Exacto. Sí. Ahora, para no desviarnos del tema, acá en el chat, Jeffrey, Raúl Castillo pregunta que qué opinamos del impacto de las herramientas de ciberespionaje como Pegasus en este conflicto armado y el interés de las empresas estadounidenses. Otra vez, caemos en el interés, y el interés siempre conlleva regulación, porque justamente es una de las fuerzas que balancea
los intereses en un mercado, como lo entendemos en Occidente. Sí, ya fuera de Occidente, pues bueno, y de cierto Occidente, ¿no? Tal vez en nuestra pequeña visión del Internet, pues entendemos eso, ¿no? Los intereses balanceados o regulados, con la regulación, valga la redundancia, pero digo, yo aquí ahorita le paso la palabra a Cintia, pero yo creo que hay más herramientas, no solamente Pegasus. Digo, de los casos más risibles es todo Occidente confiaba con ojos ciegos a Kaspersky, porque pues eran los expertos en virus, ¿no? Y de repente resulta que como Kaspersky está basado en Rusia, pues ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos sin antivirus? O porque usar Kaspersky en una computadora en los países de la OTAN podría ser catalogado como alguna violación, ¿no? A una ley. Seguro hay por ahí una ley que dice, se impide usar programas informáticos rusos, ¿no? Y si no es para todos, por lo menos para el gobierno sí. Entonces, yo creo que este tema de las herramientas de ciberespionaje, de entrada, pues no se saben las que hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería ilógico hacerle publicidad a una herramienta de ciberespionaje salvo que haya algún leak, ¿no? Y la segunda, pues si nosotros vemos, por ejemplo, la información que reporta ISOC en el proyecto de Pulse, ¿sí? Que no haya entrado, entre a Pulse de ISOC y ahí va a ver todos los problemas que surgen durante el conflicto de Rusia, que se empieza a observar el tráfico entre Rusia y Ucrania. Incluso me acuerdo mucho de Cintia, transmitiendo una imagen de cómo eran los ciberataques y cómo muchos pasaban por México, ¿no? Y pues en el ciberataque ahí se llevan lo que sea, ¿no? De por medio. Entonces, yo creo que sí tienen impacto, pero es de los dos lados. Tanto Occidente tratando de meter la mano en el tráfico ruso o cuidando su tráfico hacia Rusia y desde Rusia, y Rusia tratando de implementar una ciberguerra, ¿sí? Primero hacia Ucrania y después hacia Occidente y todo lo que les moleste, ¿no? No más, en el caso de Pegasus, se conoce Pegasus debido a que es un software que vende una empresa israelita y que por venderse y por quienes la adquieren, se conoce incluso sus capacidades, que son impresionantes. Pero, por ejemplo, la NSA, ¿cómo se llama? La National Security Agency de Estados Unidos, debe tener un software igual o más poderoso, pero pues, por supuesto, como funciona para el gobierno de Estados Unidos, nadie sabe lo que ocurre. Igual a lo mejor Corea del Norte, a lo mejor Rusia, a lo mejor China, tienen este tipo de software, pero no son softwares comerciales, ¿no? Pero y es que además hay una cosa... Como un arma. Además no es ilegal, ¿eh? O sea, no es 100% ilegal. Y aquí como siempre, como dice Luis, ya vengo a meter aquí mi veneno. Aquí hay una cosa muy importante. Esta herramienta, como bien lo dijo Jeffrey, pues se vende lícitamente para los gobiernos, porque los gobiernos tienen el derecho de utilizarlo en operaciones de ciberinteligencia. Es decir, cuando hay temas donde se tiene que investigar, por ejemplo, algún ilícito, tráfico de drogas, alguna infiltración no sé, de ciertos espías, etcétera. O sea, realmente no es ilícita en sí misma la herramienta. Como dice Jeffrey, le empezó a dar cierta fama, relevancia y demás, es todo el entramado que se hizo para la adquisición de este tipo de soluciones por parte de empresas de carácter privado que no eran gobiernos o sea, como que no eran el core o el target originario. De hecho, la propia empresa fabricante dijo, tenemos que arreglar este tema porque no sabemos por qué está llegando a este mercado o por qué están haciendo jurídicamente hablando y todos estos como uso de empresas fantasmas y demás para la comercialización de esta solución porque no está diseñada para eso, ¿no? Y en teoría, pues dijeron, vamos a poner más atención a ver a quién se la vendemos, porque entonces farmacéuticas,
obviamente políticos y otras cosas empezaron a adquirir esta solución para espiar a sus enemigos, sobre todo enemigos políticos. Pero o sea, hay que dejar claro que en sí misma la solución, digamos, o este tipo de herramientas de ciberespionaje no son ilícitas, ¿no? O sea, no son ilícitas per se. Lo que es ilícito o puede llegar a ser ilícito, pues es para qué las utilizas. Pero sí existe una ley que prohíbe que tú escuches conversaciones de personas sin su permiso, ¿no? Eso me lo contestó un día Cintia, es buenísimo. Exacto. A ver, es que justo ese es el tema, ¿no? O sea, desde la Constitución está prohibida la intervención ilícita de conversaciones, pero igual, o sea, la licitud justamente se acredita cuando eres por ejemplo, el CISEN, que ya no existe, pero sí existe, o sea, nada más le cambiaron el nombre. Al final, pues sí pasaba por una orden judicial, nada más que lo único que sucedía es que no necesitaba acreditar un interés. O sea, sabes que tenemos un tema de seguridad nacional, pues autoriza, sí, perfecto. O sea, no es decir, hay casos de excepción como los que comentamos, o temas de seguridad nacional, temas de ciberinteligencia, donde se justifica el uso de esas herramientas. Donde sí está prohibido es cuando no tienes, digamos, como este interés jurídico, no estás legitimado para hacerlo. O sea, tiene que haber un leitmotiv. Bueno, es que supone que la autoridad, como dice Cintia, con una orden judicial, un ente de autoridad pública, ese tipo de software para sus propios fines y objetivos que están legalmente establecidos en la Constitución o en las leyes. Sin embargo, lo que el público general se da cuenta de para qué utilizan ese software, nada más que no es muy público, pero por supuesto que todos los caminos llevan para allá, es para ver qué es lo que Gertz Manero habló con fulano de tal y salió publicado, claro. o el opositor político en turno del presidente o de X persona, salió su audio al público. Recuerdo con ese comunicador, el famoso comunicador que tenía su programa de radio, que su papá hablaba de los ovnis, ¿cómo se llama? Pedro Ferriz. Pedro Ferriz, sí, cuando sacaron que tenía un amante y le pusieron una quemada tremenda, y todos los audios, todo lo que decía, bueno, hicieron una recopilación de toda su relación amorosa, pero con el objeto de dañarlo, y sí lo dañaron en el sexenio de Peña Nieto. Claro. Sí le hicieron daño. Y así hemos visto muchos casos de audios que tú dices, bueno, ¿cómo aparecieron esos audios? ¿Cómo pueden grabar al fiscal general de la República tan fácilmente? No una vez, sino varias veces. Es porque tienen ese software y alguien que lo tiene lo está usando de manera arbitraria, no para perseguir los objetivos o las metas o lo que señala las leyes vigentes, sino para cumplir caprichos o objetivos personales o intereses particulares. Ahora, también te tienes que acordar de que cuando nació la Internet en las universidades, pues te decían, no, esta conexión es solamente para transmitir datos científicos y chin aquel que la use para otra cosa. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente se quedaba muy noche cuando ya nadie supervisaba y cuando no había poder de supervisión del contenido de las redes y empezaban a bajar todo lo que fuera, ¿no? O sea, es como natural a la conducta humana reutilizar las herramientas para otros fines más allá del específico. Y si no hay una medida de control y de defensa contra eso, pues la gente hace lo que sea, porque es parte de las libertades del Internet, ¿no? Ahora, yo creo que ahí entra este tema que dices de Pegasus. Ahora, aquí lo estamos viendo en el gobierno de Peña Nieto, el uso para espiar y el uso para construir una ventaja política, ¿sí? Pero si nos vamos... En el actual gobierno está bien también. Claro, pues si tienes la herramienta, ¿por qué no la vas a usar, no? Lo acaban de comprar, o sea, en 2019 hicieron una compra.
a través de la Bueno, misma empresa fantasma que se había detectado por Aristegui, cuando denunció que había sido espiada. ahora imagínate en términos mundiales qué puede estar sucediendo entre los países de la OTAN y Rusia, ¿sí? Para espiarse unos a otros y saber de la estrategia militar del otro, porque aquí ya estás hablando de un tema militar. Entonces, tú tienes una observación satelital, tienes espías, tienes una serie de personas observando el campo, pero lo que fluye en la información puede ser más valioso que esa inteligencia que te da el campo en sí mismo, te da estrategia, ¿no? No sé si hayan visto que tuvieron que recurrir a cosas como la intercepción, que ni siquiera es la intercepción, es la radioescucha de nuevo de las transmisiones radiales y a decodificar lo que decían ahí, nada más que los rusos, muy confiados, pues ya no codificaban mucho, ¿no? Entonces, pues ya sabían para dónde se iban a mover. Algo muy interesante acá que tampoco hemos visto es, hay, por primera vez vemos una guerra con drones en escala masiva y no vemos un contraataque a los drones, porque no van a decir que un dron tiene altísima seguridad informática. Seguramente a un dron le lo rocías de ruido blanco y se cae, ¿no? Porque no hemos visto por si ha sucedido y no nos dejan verlo. El escenario de la guerra es como medio a ciegas, ¿no? O sea, tú vas juntando hilos o la opinión pública va juntando un hilo, pero puede ser que sea una pista totalmente equivocada, ¿no? Porque pues, está pensado para que no se sepa. Bueno, pero si tú checas YouTube, puedes ver videos donde escuchas las grabaciones de los soldados o oficiales rusos hablando con sus familias en Rusia. O sea que se está usando todas las herramientas informáticas para captar todas las comunicaciones del enemigo en la actual guerra Rusia-Ucrania. No creo que nada más sea un esfuerzo o una operación 100% ucraniana. Ucrania tiene atrás, digo, quien da la cara es Ucrania, pero atrás hay toda una serie de potencias de países que están ayudando y están ayudando de diferentes maneras. Un caso concreto, o sea, manejando inteligencia, un caso concreto que yo recuerdo, y es muy viejo, fue cuando la invasión, cuando Argentina toma las Malvinas, las islas, ¿cómo se llama? Falkland Islands. Falkland Islands, para los ingleses. Argentina, entonces, Estados Unidos apoyó con toda su inteligencia a Inglaterra para atacar a los argentinos. ¿Quién sabe? A lo mejor no hubiera sido tan fácil ganar o recuperar las islas si Estados Unidos no participa muy discretamente apoyando a sus aliados de toda la vida que eran los ingleses. Y ahora, quién sabe quién está ayudando con toda una serie de inteligencia, captación de datos, comunicaciones. Y en YouTube puedes ver llamadas inocuas de un familiar, un soldado que dice en qué condición está, que le está yendo mal o que sufre esto, etcétera. Pero quién sabe cuántas cosas no conocemos y por supuesto no se da a la luz, ¿no? Esa información. Sí, también, pues cuánto fue plantado, ¿no? Por cada lado, ¿no? Digo, si Sí, claro. la inteligencia artificial hoy te permite hacer muchas cosas, ¿no? Los deepfakes. Sí, pero hay casos que se han dado seguimiento donde un soldado manifiesta haber a la esposa del soldado le decía, no, pues mátalos y no tengas ninguna piedad, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se están hasta incluso documentando crímenes de guerra a través de la captura de la información.
Pero además, ¿saben qué está súper interesante ahora? Pues ahorita, como dice Jeffrey, el tema de la narrativa, porque no solamente es el video que te llega, la conversación que te llega, sino el contexto. O sea, cómo la misma escena puede ser interpretada dependiendo de la narrativa que le quieras dar, de una forma o de otra, ¿no? O sea, los rusos diciendo, pero espérate, es que hay ejércitos ucranianos que están llevando a cabo crímenes eh, raciales, ¿no? Y están llevando a cabo, por ejemplo, matanzas de personas de origen ruso. Y entonces es como justamente como este control de la narrativa que se hace a través de las imágenes y de la información que nos llega a Occidente, porque ya ha habido muchísimas contenidos donde la gente desde Ucrania te dice es que las cosas no son como se ven, o sea, como están saliendo en las noticias, y entonces tienes información de Rusia, pero tienes información de Ucrania, y a veces justamente se juega mucho con este tema de la narrativa. Aquí lo importante es, estamos llegando a un punto en el que ya la pelea no es por el acceso a la información. La pelea, o de alguna manera nuestro trabajo como seres humanos y como usuarios de la Internet, es empezar a discernir entre toda la información que nos llega, qué es realmente pues real, o qué obedece o de qué fuentes viene, para saber si es fidedigno o no es fidedigno. Y también es un método de control que se está utilizando por los gobiernos. Es decir, no te están quitando el acceso, no te están restringiendo estos contenidos, pero te están manipulando el contenido para que tú tomes partido por un lado o por el otro. Claro, hay que regresar ahí a Ahora, las técnicas de propaganda, ¿no? ahora, una cosa que mencionaba Luis Miguel, o Cintia, creo que lo dijo hace rato, un gobierno intenta controlar, o sea, sobre todo un gobierno totalitario va a intentar controlar. Un gobierno que no sea totalitario va a tratar de poner también cierto tipo de control para que no exista, digamos, mal uso de la tecnología, ¿no? Que atente algo contra los niños, o que atente algo contra derechos humanos, etcétera, ¿no? Discriminación, no sé, cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa con el avance de la tecnología? A satélites de órbita baja, y tú puedes poner casi en cualquier punto del planeta, arriba de una montaña, en algún valle, en algún desierto remoto, pones tu conexión, y tienes alta velocidad, o sea, internet por así decirlo, casi de banda ancha, en cualquier punto remoto, mientras tengas energía eléctrica. Y la energía eléctrica la consigues con paneles solares. ¿Quién te va a regular? ¿Quién te va a controlar? Puede estar en el corazón de China, puede estar en el corazón de Rusia, ¿no? Venezuela, en cualquier otro lugar, Nicaragua, y nadie ¿quién te va a controlar o regular? ¿Cómo ven ustedes ese avance de la tecnología que te da la herramienta para romper con cualquier tipo de control o regulación que exista? Bueno, contra el kill switch no hay mucha defensa, ¿eh? O sea, literalmente te desconectan físicamente y solo te queda por donde no te desconectan. Por eso yo mencionaba esta herramienta, el Pulse, que es como este registro que tiene ISOC de pues, fenómenos que... Más recuerda que no todo el mundo entiende lo del kill switch. O sea, el kill switch ¿El kill es switch? que te bloqueen el operador tu IP. IP, Es ¿no? es la parte moderna de no pagas la luz, pues te la pago, ¿no? Igual, no quiero cables, te desconecto el internet y ya. Pero el operador en este caso sería Starlink, una empresa norteamericana que te vende la antena, a lo mejor te la vende aquí en México, y vas tú y te la llevas al desierto en China. Y no, justamente eso no puedes hacer. Exactamente, eso no puedes hacer. Starlink está geolocalizado, entonces no te deja salirte de la zona en la que contrataste Starlink. ¿Sí? Ya alguien ya lo trató en México y de ISOC, ¿no? O sea, alguien quiso comprar uno en la frontera con California y usarlo en Guadalajara y no se pudo.
porque está geolocalizado. Entonces, bueno, pues correcto. ese es un tema, ¿no? Pero, pero la razón es comercial nada más, no es una razón política. no, es una razón comercial. Pues a final de cuentas, ¿por qué Es una razón teníamos comercial y jurídica también. Ese es el tema de jurídica lo que por? estás contratando. Pues porque estás contratando en ese, o sea, cuando tú contratas el servicio, tienes condiciones en las que te dicen en esta territorialidad, o sea, literal, ahí te voy a prestar el servicio. Ok, o sea, Por es el ejemplo, mismo caso de las regiones de los DVDs. exacto. Por ejemplo, igual también Blue, que es anterior y que obviamente no se compara con Starlink porque Starlink es satelital y demás, pero Blue es exactamente el mismo caso. O sea, lo tienes que poner, lo pones en un lugar y tú dices, pero ese es móvil, es una cajita, me lo podría llevar de un lado para el, pues no. O sea, literal, así te cambies a 3 edificios, tienes que reportar el cambio de domicilio para poder usarlo, porque si no, no puedes. Pues sí, son medidas de control que no están reguladas. Eso no existe en en El ninguna contrato, el el contrato, contrato. y es que aquí hay una cosa súper importante. De hecho, estaba pensando, hay un principio que va, que es viejísimo, es de derecho romano, que es el famoso pacta sunt servanda, o sea, la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. Entonces, si ese contrato no es contrario a la ley, perdón, pero si tú y yo estamos pactando eso, esto para nosotros dos, para las partes que estamos contratando, es nuestra suprema ley. Es Si eso como no es los contratos de contrario, interconexión, ¿no? sí, exactamente, así literal, siempre y cuando esos contratos, esas cláusulas no sean violatorias de reglas de derecho común, es válido. Y yo te lo puedo hacer valer porque en eso quedamos tú y yo, tú lo leíste, estuviste de acuerdo, perfecto. Y es algo muy interesante, Bueno, mucha gente no entiende la aplicabilidad o sea, ¿cómo les diré? La vinculación que genera un contrato, o sea, que es exactamente, tiene la fuerza, se le llama leyes, o sea, de literalmente pares, es una ley entre nosotros, exacto. de de pares. Pues es como Bueno, un ya peer-to-peer, ¿no? nos quedan pocos Sí, minutos. Yo les quisiera preguntar de cuáles son los principales riesgos que ven ustedes ahora que pues, hay diversos intereses y necesidades para mantener y controlar a una población bajo una ideología y que esto afecte el Internet, porque el Internet es la ventana o la puerta al resto del mundo, ¿no? Uh, el caso más particular ha sido Rusia, que ha bombardeado con cierto tipo de información a sus propios ciudadanos y les llega información diferente por fuera, ¿no? ¿Qué riesgos ven ustedes en esto? Yo igual lo trato de ver, digo, para cerrar y agradecer, yo trato de ver el problema todavía a una escala mayor. Si tú ves lo que está sucediendo en los foros internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, todos los años hay esta propuesta de los gobiernos del mundo deberían de tener el control del Internet. O sea, ¿por qué lo vamos a tener los ciudadanos de a pie? Pero pues así creció. Bueno, Internet nació en lo militar y después se convirtió civil. Y justamente la misión de ISOC es esa, defender la Internet de que no regrese a ese estado militar ni bajo el control de un gobierno en particular. Entonces, ¿y quiénes lo pueden defender? Todos nosotros. ¿Cómo? Pues impidiendo que se generen esas leyes y esas regulaciones que le darían el poder a los gobiernos. Pero ahora el riesgo que yo veo importante es, va a haber una reunión en Rumanía en septiembre y octubre, que es la reunión de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lo que ahí se acuerde tiene nivel de tratado internacional. O sea, el embajador, la persona que representa a México es un embajador y tiene una carta de poderes plenipotenciarios, lo cual es muy peligroso, ¿no? O sea, y la mayoría de nosotros no sabemos quién es hasta el último momento, casi casi. Entonces, el riesgo es que en este split Internet o en este intento de secesión de la Internet de Rusia y China, convenzan a los estados árabes y africanos y puedan tener una fuerza tal que
los gobiernos traten de tomar el control de ciertas partes del Internet. Una de las cosas que más se les antoja es el control de los servidores raíz, porque quien tiene el control del servidor raíz, pues tiene mucho control sobre el flujo o el direccionamiento de los datos. Así le hicieron los chinos. Ese fue un primer gran intento exitoso de China para tomar el control de su Internet. Sí, porque ellos dicen, pues esta es la Internet china, ¿no? Entonces, pues simplemente tomaron el control de los servidores raíz y hazle como quieras, porque no tienes ruta para salir, a menos de que te las ingenies por algún canal de señalización, los cuales todos están bloqueados por los chinos y pues se hace como ellos dicen, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, tener los ojos abiertos y no olvidar estos 3 principios que mantenemos en la Internet Society, que es que nuestra misión es construir, promover y defender la Internet. Entonces, si nosotros no perdemos eso de vista, vamos a tener una Internet saludable y útil para nosotros, ¿sí? Útil es todo aquello que no sea un fin ilícito, ¿no? O que dañe a otras personas. Entonces, pues trabajemos por eso. Eso es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera. Gracias. Cintia. Pues justamente muy alineada con lo que dice Luis Miguel, o sea, al final, aquí lo que nos queda como sociedad civil es levantar la voz, y es lo que ha funcionado. Ahora, yo creo que deberíamos hacer un upgrade, es decir, desde las primeras iniciativas, por lo menos en México, ¿no? O sea, aterrizándolo a un tema más local o a lo mejor regional, o sea, las legislaciones que se planteen en la región, desde las primeras iniciativas que hubo para regular en su momento, y algunas cosas han pasado después de mucho esfuerzo, para mal, o digamos, han pasado ahí medio, o sea, como atenuadas respecto de lo que se estaba proponiendo originalmente, pero pues al final medio las pasaron por ahí. Por ejemplo, las reformas a la ley federal del derecho de autor. Pero bueno, o sea, al final del día lo que nos queda a nosotros como usuarios responsables, y por eso son tan importantes instituciones, asociaciones como ISOC, es justamente porque empoderan al usuario, o sea, le dan voz, y nuestra labor es dar el siguiente paso, o sea, en la siguiente propuesta de reforma a la ley o la siguiente ley que se cree, que sea contraria a los principios de Internet, o que realmente nosotros podamos entender, ¿sabes qué? Es que esto no va, y en realidad es un intento de censura disfrazado de norma o disfrazado de buenas intenciones. Lo que tenemos que hacer es debatir y decir por qué eso es o contrario a la norma o contrario a los derechos humanos, o que es justamente pues este disfraz de una intención de censura. Por ahí justamente Raúl nos decía en su pregunta hace ratito, decía, a ver, ¿se desconoce o realmente se conoce y se regula con base en intereses y necesidades? Te voy a decir que es una mezcla de las dos, ¿no? Por una parte, cuando algo es incómodo, de repente por ahí sale una propuesta de normativa y dicen, ah, mira, esto lo podemos manejar de esta forma para que funcione, o sea, para de alguna manera para restringir esto que me está haciendo incómodo. Pero también es cierto que en las propuestas se manifiesta una profunda ignorancia de cómo funciona Internet. Entonces es una mezcla de las dos, y la verdad es que no hay peor mezcla en la vida que malas intenciones con ignorancia. Lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios es, como comento, por una parte levantar la voz, pero levantar la voz con argumentos y decir por qué esto es contrario a X, o sea, que pueden ser los principios de gobernanza e Internet, pueden ser derechos humanos, etcétera, pero justamente bien documentados para decir exactamente por qué nos estamos inconformando, y ser proactivos, porque a veces también caemos en esta situación de extrema comodidad de decir, voy a estar en contra de eso, pero no soy propositivo, no digo, a ver, esto no va, pero podría ir esto otro, o consideramos que lo mejor sería esta otra alternativa, y eso lo vemos muy claro en temas de ciberseguridad, que justamente cuando vemos que algo nos hace ruido, porque decimos, es que esta normativa que están planteando en materia de ciberseguridad es profundamente restrictiva, y entonces básicamente van a penalizar absolutamente todo lo que hacemos en Internet, no estamos dando una alternativa para una problemática que sí existe. Lo que tenemos que hacer es trabajar justamente en estas propuestas que sean
hechas desde el conocimiento de cómo funciona Internet, pero que nos permitan resolver algunos problemas que sí existen, porque tampoco todo es miel sobre hojuelas. Pues muy interesante el tema y da para más. Creo que queda alguna cosa por ahí pendiente. No era tema ya refrito, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Miguel? Por ejemplo, que dicen que lo que debe hacer el gobierno respecto a Internet es no meterse para nada, absolutamente. Dejar al Internet completamente libre, solo. Mientras que hay otras opiniones que dicen que no, es que sí se tiene que cuidar que el Internet no se convierta en un instrumento para cometer algo que está mal socialmente o que va en contra de las leyes. Entonces están estos dos puntos de vista completamente opuestos. Completa libertad de Internet, una especie como de el viejo oeste, el salvaje oeste, y otro que sí debe ser controlado, regulado, y más cuando hay intereses de este tipo de carácter sociopolítico, ¿no? Al respecto. No sé si quieren agregar algo más o terminamos la reunión. Cintia. No, pues yo muchas gracias. Igual agradecer mucho porque si empiezo a hablar, ya no, o sea, no me van a parar. Entonces, mejor lo que hacemos es comprometemos una segunda versión o sea, hablar justamente de este tema de por qué, o sea, no tendríamos que caer forzosamente en estos extremos. Y si quieren, ya nos metemos en una cuestión de derechos humanos y todo este rollo, de justamente los principios de los derechos humanos y por qué no tendrían que ser excluyentes uno de otro, ¿no? Pero si quieren, eso ya lo dejamos para una segunda versión, porque si no... Organizamos otra. De media. Claro. Otro café Internet. Bueno, pues muchísimas gracias a los panelistas, al doctor Luis Miguel Martínez, a la doctora Cintia Solís y a cada una de las personas que tuvieron la amabilidad de conectarse y estar aquí participando, atendiendo este segundo panel de Café Internet que organiza el Capítulo México de la Internet Society. Muchísimas gracias, un saludo para todos y pues va un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, particularmente a los panelistas y próximamente, yo creo que hasta en septiembre estaremos organizando otro evento y vamos a pensar cómo continuamos con ese tema, ¿no? Que es muy interesante, da para mucho más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, gracias, buenas noches.